y algunas cosas en esta parte biológica, pues llega a ser como una elección. Entonces, creo que cada uno nos vamos conociendo y ayer que hablábamos de la vibración y ayer hablábamos de esta frecuencia, creo que hay gente, yo pongo mucho de ejemplo a la gente ya grande, esa gente que logra conocerse, esa gente que sabe exactamente con qué tecito, que sabe exactamente a qué hora, que sabe exactamente qué no comer, qué sí comer, porque se ha interesado en conocerse, ¿no? Digo, yo pongo mucho ejemplo la gente de pueblo, estos señores ya grandes de los pueblos, digo, no precisamente de los pueblos, pero que se logran conocer, que saben qué comer, en qué horarios, qué hacer, qué no hacer, a qué hora levantarse, por qué tomar el sol, por qué no esto. Entonces, eso es parte de ese conocimiento. Entonces, ayer que hablábamos de la frecuencia, creo que va a ser de mucho aporte esta charla. Buenísimo, fíjate, yo asocio lo que comentas tú precisamente con las culturas ancestrales, ¿no? Qué sabiduría tan hermosa el saber qué hacer o qué tomar o exactamente qué es. Y, y en ese proceso como de investigación de dónde se origina esa sabiduría, cala perfecto la frase de Mirle la vida. O sea, los grandes curanderos, los grandes ancestros o chamanes de estas, este, de los indígenas, ¿qué hacían ellos? Ellos llegaba alguien con una afección, con algún mal, con algún dolor, alguna enfermedad, y ellos le miraban la vida. O sea, mirarle la vida simplemente es reconocer que el resultado que se está viendo en este plano físico-material proviene de un plano cuántico, espiritual, energético. Y a través de esa asociación que ellos hacían, entonces iban al origen del problema, iban al origen de la afección, y desde ahí, desde esos planos, es donde hacían las curaciones. Obviamente involucraban quizás el tema de la naturaleza, o sea, como una planta, como una hierba, como alguna raíz, logra un efecto en nuestro cuerpo, porque obviamente somos naturaleza, o sea, de ella venimos y de ella estamos compuestos. Entonces, esa sabiduría para mí es brutal, creo que es una de las más, bueno, obviamente sabias, valga la redundancia, dentro de todo, porque los medicamentos, no sé si muchos sabrán esto, pero la mayoría, yo creo que hasta más del 50% de los medicamentos que hay son placebos, o sea, es decir, no tienen ningún componente, sino simplemente te dice que te cura y no posee nada. ¿Por qué? Porque es un efecto placebo. Tú te lo tomas y nada más con la esperanza, con la fe, con la certeza de que eso te va a sanar, te sana. No todos, pero muchos son así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente si logramos trasladar la creencia de ese medicamento para sanar alguna afección en el cuerpo, quiere decir que nosotros también podemos generar ese placebo o esa bioquímica cerebral o trabajar esa área afectada para poder producir la autosanación. Si el cuerpo lo genera, el cuerpo también lo puede eliminar. Entonces, maravilloso eso que nos compartes, Martín, y vamos a ver qué nos trae mi estimadísimo Pedro el día de hoy, si te parece, con un tema de vibración, de emoción, de luz, porque al final todo se traduce en eso. Entonces, nada, Pedro, mi queridísimo, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo amanece Nueva York? Bueno, amanece nublado. Un día de película nublado. Nos encantan estos días porque es la oportunidad como para poder reencontrarnos así en el frío de pareja. Es súper lindo esa oportunidad. Han habido días así súper nublados estas últimas semanas. Gracias Martín, gracias Franklin por este espacio y por a toda la gente que nos está observando hoy a través de Zoom y a través de Facebook, si logramos conectarnos.
Ayer estaban conversando sobre las frecuencias vibratorias y me pareció útil compartirles la idea que yo he manejado en la escuela sobre la escala de vibraciones, porque básicamente todo es vibración, ¿sí? No sé si logran ver aquí en la parte de atrás, estas son rocas de la Pachamama, justamente, pero entonces cada una tiene una frecuencia vibratoria, cada una genera una frecuencia. De las piedras, pues podemos hablar largo y tendido otro día, pero las traigo a colación porque en mi vida, en el proceso de observación que he venido desarrollando durante varios años, ha implicado, primero, como les comenté en el Zoom pasado, meterme hacia adentro, tratar de comprender a profundidad cuál es el origen de mis dificultades, el origen de las cosas que quiero cambiar. Para llegar ahí, pues básicamente me encontré con una pared que se llama los medios de comunicación. Trabajé por muchos años relacionándome con medios de comunicación y en el momento no entendía qué hacían los medios de comunicación y por qué los medios de comunicación conectaban tanto con la gente. De hecho, una de mis carreras es periodismo y no te lo enseñan en la carrera, no te dicen el cómo enganchan a la gente. Hay un post que fue el que les compartí ayer que habla sobre eso en la escuela del ser humano. Resulta que una de las puertas, llamámoslo, de las puertas traseras que tiene el sistema operativo del humano, es que le digan qué hacer. Y precisamente la abre el miedo. Entonces, para ir un poco más profundo, hay canciones. A ver, empecemos con la industria de la música. La industria de la música tiene una frecuencia que está configurada para una frecuencia auditiva, configurada para que esa puerta permanezca abierta. Si no me equivoco, es la famosa 440 de Juan Luis Guerra, que la promocionó él, no sé si de manera causal, la provocada, o que pues justamente como que creería yo que en el momento en que se lanzó a esa digamos, a gran escala, él decidió ponerlo a la luz pública. La otra, veamos las películas, veamos las películas de terror en su época vendían más que las películas de amor, cuando comenzó el cine. Luego se desarrollaron las noticias. Bueno, les voy a poner un caso clásico de mi país. En Venezuela existen dos versiones de medios de comunicación. Uno, donde todo es perfecto y donde todo es un mundo ideal, que es la versión oficial del gobierno, y la otra es la versión que ha sido tradicionalmente los medios de comunicación, que no cambiaron, sino que, bueno, se fueron adaptando a todas y se fueron cerrando también, dadas las circunstancias del país. Pero los medios de comunicación, que era todo bonito, surgieron a partir de ese último gobierno. Y se hizo para contrarrestar la oleada negativa permanente que emitían los medios de comunicación. Y bueno, además todas las consecuencias que trae para una sociedad. Los medios justamente masivos se crean para atacar a la gente. Entonces, allí en esa formación yo decía, pero no entiendo por qué siempre todo tiene que ser negativo. Resulta que justamente el miedo abre la puerta
a que nosotros actuemos como borregos y nos mantengamos como siempre en alerta, siempre en miedo. Ok, bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué va? De eso han habido batallas cercanas o recientes con el tema de los fake news. Y bueno, la guerra que realiza el presidente de los Estados Unidos con los medios tradicionales estadounidenses. Avanzando entonces un poco más, dije, bueno, pero ¿cómo funciona eso en el cuerpo? ¿No? Tengo algo interesante también. Mi hermana en un punto de mi vida me compartió algo interesante que era la técnica del foie, que se las voy a explicar más tarde, pero es súper divertida. Vamos a empezar con las escalas más bajas. Resulta que hay dos partes de esta escala de vibración que quiero aprovechar y empezar a mostrarles. Voy a compartir, Franklin, la pantalla para poder explicarla un poco. Veamos si lo logramos ver. Perfecto. Vámonos a play. Bueno, si lo logran, no sé, Franklin, coméntame, Martín, si lo logran percibir bien. Perfecto, todo se ve perfecto. Excelente. Quienes no saben pueden hacerle zoom a la pantalla. De esa manera pueden ver con mayor detalle la escala, ¿no? Si ven del lado derecho, habla de una versión expandida y una versión contraída. En el cuerpo es fácil saberlo. Franklin, Martín, piensen, y toda la gente que nos está siguiendo, piensen en esto. En un momento en donde se enojan, cuando estuvieron así como a punto de pelear con alguien, todos tenemos algún momento como ese, en especial cuando éramos chicos, que nos peleamos en la escuela o cosas similares. Entonces, la versión contraída, acabo de hacer un desastre, pero todo bien. Bueno, la versión contraída es esta, fíjense. Cuando vamos a pelear, la idea es la del ¡wow! Voy a pelear. Y bueno, todas las palabrotas que vienen en eso, unidas a todo eso. Pero se trata de eso, es la contracción, el esfuerzo de hacer la presión interna, ¿sí? Cuando hacemos esa presión interna, nos contraemos. Entonces el ¡wow! Y toda la barriga y todo el cuerpo se tensa. Eso es una contracción. Por eso es relativamente fácil identificar cómo funciona. En especial las frecuencias bajas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estrés, por ejemplo, que muchos hemos sufrido de estrés a lo largo de nuestra vida, en especial en este sistema donde todo es una rata, todo es la carrera de la rata, tenemos abajo, tenemos la mayor escala de niveles de estrés. Podemos empezar por la inferior, que es el final, que es como la vergüenza, la que no quiero que nadie me vea, quiero mantenerme oculto, quiero estar encerrado. Eso tiene que ver con la depresión y con una situación donde todo está contraído, donde me siento en un estado muy difícil de llevar porque no me acepto, porque no encuentro ningún modo de amor, ningún tipo de amor dentro de mí. En ese momento, no quiere decir que no exista. Entonces, básicamente, observen la escala y escuchen a su cuerpo. Cuando recuerden, se pregunten a sí mismos cómo me siento o qué emoción tengo, entonces vean la escala y vean si están vibrando en una frecuencia expandida o una frecuencia contraída. Pregúntenselo así rápido cuando vean los medios, las noticias. Agarren un día por experimento y vean noticias.
y vean qué les producen las noticias. Entonces, en ese momento es algo infalible, casi, que tú veas las noticias y enseguida te dé miedo. ¡Wow! Hay 5.000 muertos, hay 15.000 muertos. Tú no sabes si es real o no. La verdad no voy a ponerlo en discusión, pero todas las noticias están hechas para eso, para que en el momento, de hecho en mi país había un canal que se llama, hay todavía, que se llama Globovisión, y la canción, cuando ocurría algo importante, era chan, 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 y era una cosa que te ponía en estrés y tú estabas ahí como, ¿qué está pasando? Y es inmediatamente tú sentías el corazón como que te empezaba a pulsar más fuerte, la adrenalina, el miedo. Inmediatamente ellos saben cómo conectar y cómo desarrollarlo. Por eso, en este momento donde estamos en una construcción de una nueva humanidad, tenemos que cada uno hacer nuestra tarea, no para afuera, no para ayudar a otros, eso vendrá luego, sino para conocernos, para escuchar al cuerpo. Entonces, el ejemplo es muy sencillo con las noticias, pero también pueden eh, probar con otras cosas. Por ejemplo, hay meditaciones eh, en las que cuando tú te conectas realmente en la respiración, en todo el proceso, meditaciones guiadas, lo que sientes es totalmente distinto a lo que sientes cuando ves noticias. Hay películas también interesantes. Por ejemplo, recientemente salió una serie interesante que se llama La Casa de Papel. Me parece interesante también el papel que está jugando Netflix en una suerte de contrapoder enfrentándose a Hollywood, porque Hollywood era el clásico, la clásica industria que dominaba el mundo en materia de cine y de televisión. Y ahora entonces Netflix está apoyando proyectos independientes que nadie tiene que ver. Entonces, en el caso de La Casa de Papel, yo creería que muchos hemos sentido esa dificultad frente al sistema de decir, wow, ¿cómo hago para yo avanzar en este camino si estos son unos monstruos demasiado gigantes? Y estos tipos en esta serie lo logran. Entonces te genera una suerte como de aceptación con respecto a los personajes que existen en la serie. Pero se trata de siempre estar observando qué pasa en el cuerpo y qué pensamientos transcurren en la mente. Todo siempre está unido. Recuerden, cuerpo, mente y espíritu, siempre somos uno, pero nos enseñaron a dividir, fragmentar. Entonces, volviendo a esta escala de vibración, pues Cristo logró la iluminación, el Buda logró la iluminación. Yo no estoy seguro de que en algún momento vayamos a lograr la iluminación. Sin embargo, ¿por qué no? En este momento estamos recibiendo con datos científicos más lo que denomina la ciencia el prana. Entonces, pues lo que Cristo, como dice José Luis París, Cristo se fue a buscar el prana en el desierto, pues ahora nosotros lo tenemos todos los días llegándonos en dimensiones astronómicas. Y bueno, justamente pues estamos en esta confinación cuando no podemos, se supone que no podemos crear. Entonces es precisamente el momento en donde debemos escucharnos, debemos observarnos permanentemente. En Colombia lo llaman acecharse a sí mismo. Volviendo a la versión, es fácil, a la versión de esta escala de vibraciones, piensen en cada una de esas palabras, porque recorre cada una de las emociones que hemos sentido en algún momento. Veamos, la más alta es la iluminación, como les comentaba hace un instante, más abajo está la paz,
la alegría, el amor, el razonamiento, la aceptación, voluntad, la neutralidad, que también es importante en algunos momentos, eh, el valor, el orgullo. Ya empezamos entonces ahí a contraernos. Yo estoy orgulloso de mí, y yo soy esto, y yo soy lo otro, y resulta que simplemente ahí nos estamos definiendo sin recordar que somos seres infinitos, que tenemos la capacidad de crear absolutamente todo lo que deseamos, pero siempre nos enseñaron a crear desde afuera, a construir desde afuera, y que lo de afuera determine quiénes somos dentro. Por eso este periodo de autoobservación, como lo ha venido trabajando Martín y Franklin, es tan, tan, tan importante. Más abajo entonces está el enojo, el deseo, el miedo. No que el deseo sea malo, y no que ninguna de esas emociones sea mala, pero, y que además, bueno, vale destacar entonces que cada emoción debe ser expresada y reconocida. Cuando la gente tiene miedo, hay una frase en mi país y que se usa también en Colombia, que llorar es de niña, o el que, ay, tienes miedo, eres una niñita. Todo lo contrario. Todos sentimos miedo y tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia que el miedo es extremadamente importante para autoobservarnos y conocer cómo funcionamos en esa energía y en esa frecuencia. Entonces, hay que erradicar de la mente que eso es algo negativo. Todo lo contrario, es un momento para conocernos, para entender cómo funcionamos internamente y cómo también, importante, cómo reaccionamos frente a esas cosas. Hay mucha gente que tiene miedo en esta situación, en esta circunstancia que estamos viviendo, y en lugar de quedarse tranquilo y observando frente a lo que la vida nos está poniendo enfrente, empezamos a preocuparnos, a tener pensamientos negativos, y en función a lo que les dije antes, de que tenemos mayor posibilidad de crear en este momento por el prana que nos está llegando, todo lo que pensamos lo podemos crear o lo podemos manifestar en ese sentido. ¿A qué me refiero? En este momento que tenemos dificultad, observemos al cuerpo y todo lo que venga, asumámoslo con amor. Amemos la dificultad. Ese es uno de los cambios que logré hacer, que les comentaba la vez pasada, porque si no, simplemente vamos a crear lo opuesto que anhelamos. Voy a avanzar un poco en esta técnica, en esta lámina, y me voy a divertir un poco con esta técnica del foie. Había una época de mi vida, vivía en Buenos Aires, en la que me sentía deprimido. Pero la depresión mezclada así con angustia, con rabia, como no saber qué hacer con las cosas que la vida me estaba ofreciendo en ese momento. En ese momento, mi hermana me presenta esto. Mi hermana se llama Ivana, ha sido siempre una mujer brillante y súper interesante en su versión de la vida, y me presenta esto. Y me dice, hermano, eso parece el foie. Pues como todos ustedes en el momento se quedaron, ¿cómo? ¿Qué significa el foie? Y yo me quedé igual. Entonces, sí, hermano, el foie. El foie. Entonces me mandó un video de un señor que estaba como medio borracho. Entonces él le decía, oh, este es el foie. Y yo no lo entendía. Después, días después, veo a Goku. No sé si han visto una serie que se llama Dragon Ball Z. Y resulta que también lo crea de esa manera. Él acumula poder en el centro como de su estómago, o en ese momento, y luego de que lo acumula, suelta el Kame Kameha. Resulta que dije, bueno, vamos a ver cómo yo en todo este aprendizaje que tengo puedo utilizar esto.
Entonces, cuando estaba en ese momento deprimido o como ausente de amor, carente de amor interno, dije, bueno, esta energía tiene que ser útil para algo. Y en función de estas dos informaciones que me llegaron, y por eso lo denominé la técnica del foie, resulta que esa energía se almacena aquí en nuestro estómago, en nuestra panza. Cuando, por ejemplo, es eh, común que cuando tenemos situaciones de estrés o de miedo, siempre nos da algo en el estómago. Como que sufrimos del estómago, nos da gastritis, es común la gastritis en el estrés, cuando nos da diarrea, y no le tengamos miedo a hablar de esas cosas, simplemente es así. Y además, entonces, es una razón más para observar, porque cuando tenemos diarrea, algo nos está pasando dentro en el estómago. Y el estómago está siendo detonado por otra cosa, que es la emoción. Y que la emoción está siendo detonada por lo que estamos pensando. Y así hacemos un recorrido del origen, de dónde está ocurriendo eso en el cuerpo y por qué. Vale acotar o brindar una una información importante, que el cuerpo es la última manifestación de lo que tenemos acá en la mente. Cuando se manifiesta la enfermedad en el cuerpo es porque la mente ha llegado a un punto donde se descontroló a tal nivel que lo manifestó en el cuerpo y no supo manejarlo. Eso es importantísimo, recuerden. La manifestación, el cuerpo es la última manifestación. Entonces, el origen hay que buscarlo. Hay ciencia que se ha mezclado con esto y entonces lo han llamado biodecodificación. Los invito a que si tienen alguna enfermedad o alguna dificultad corporal, infórmense un poco más acerca de la biodecodificación y acérquense a esa área para que puedan entender un poco qué significa en el cuerpo las enfermedades, porque vienen de acá. Lois Hay es otra autora que también estuvo muchos años y creo que fue una de las pioneras en el área de conocer qué emociones estaban detonando las enfermedades y cómo trabajarlas. Recuerden, Lois Hay y la biodecodificación, ambas son Lois Hay es la pionera y luego la biodecodificación es como el desarrollo de esa información que arrojó Lois Hay. Entonces la técnica del foie me pareció interesante porque era concentrar esa energía y utilizarla para algo. ¿Qué les parecería si en el momento en que tenemos esa energía allí, la canalizamos y en lugar de tenerla en el estómago, somos capaces, en una suerte de meditación consciente, de presionar nuestro estómago, de contraer todo nuestro sistema y en ese momento recorrer imaginariamente esa energía, llevarla desde ese lugar, desde el estómago, desde ese punto energético, llevarla hacia arriba y expandirla. Gracias, Albert Martí. Entonces, cuando expandimos esa energía, se transforma. Y a su vez, en la misma idea, no solo se transforma esa energía, sino nuestras emociones también. Porque atravesamos un proceso de reconocer la dificultad que estamos viviendo y logramos canalizar esa frecuencia vibratoria que tenemos, la reconocimos y la utilizamos. Entonces, voy a hacer un repaso. Cuando sintamos esas dificultades, ese momento de enojo, ese momento de rabia, agarremos esa técnica y entonces enfoquémonos en comprimirla, en comprimir esa energía y luego llevarla en respiración hacia arriba. Ese proceso me llevó a mantener y a desarrollar esa técnica escribiéndola en el libro. En el libro que estoy escribiendo sobre, bueno,
qué significa ser humano y todo mi proceso que he llevado. Y también lo puse en la escuela del ser humano porque es tan importante que seamos conscientes de todas las frecuencias que se manejan en nuestro organismo y que además, entonces, desde afuera nos están siempre bombardeando con mucha información y nos están al mismo tiempo programando. Tenemos que tomar nosotros el control de esa programación, pero el único modo es observándolo, conociendo cómo funcionan en el cuerpo todas las emociones. Martín y Franklin han hablado bastante de eso. Me parece que es súper interesante que en este momento tan lindo para la humanidad, podamos conectar con nosotros mismos y tener el tiempo necesario saliendo de esa carrera de la rata para ahora construir una nueva humanidad en nosotros. Y la mejor forma es deteniéndonos, así como ocurre en el planeta. El planeta nos detuvo y ahora te toca a ti. Te toca escucharte, te toca viajar hacia adentro. Esa es la mejor parte y la parte más linda que me ha dejado este periodo difícil de la humanidad. Siempre pensé que, como Franklin decía ayer, me acordé muchísimo, Franklin, habías hablado de que la vida es un sube y baja, ¿no? Y le voy a invitar a que la gente me responda en 2 segundos. Me gustaría que me dijeran lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros en este planeta lanzamos, gracias a la gravedad, una pelota que rebota, de esas pelotas de goma? ¿Qué pasa si la lanzamos suavemente contra el piso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me pueda escribir qué? Ahí va por ahí Patti a escribir algo. Bueno, yo les puedo comentar fácil. Cuando lanzamos una pelota de goma suavemente contra el piso, la pelota rebota suavemente. ¿Qué pasa cuando la lanzamos con todas las ganas? Imagínense esa energía del foie hacia abajo y la lanzamos con fuerza. Rebota muy fuerte. Así pasa con la vida. Exacto, Patti. La vida, en ese sube y baja, si nosotros no aceptamos la circunstancia que estamos viviendo, es como si lanzáramos la pelota lentamente. Y cuando rebota, rebota igual. A la gente le encanta vivir en la cima. Siempre tenemos la cima como la utopía. Pero a nadie le encanta vivir las situaciones difíciles. Y yo desde hace rato vengo trabajando en mí para amar las situaciones difíciles. Y justo fue lo que me preparó para esta situación difícil. Si vivíamos una situación difícil y vamos en bajada, pues entonces vamos a amar la bajada. Y ese amor va a generar tal nivel de impulso que en el momento en donde llegue el ascenso, vamos a poder ascender con mayor fuerza. Por eso la técnica del foie es súper interesante, súper linda, porque nos permite conocernos y además expresar esa emoción. Voy a avanzar con esta lámina y una frase de Alejandro Jodorowsky que es súper interesante. Él dice, decía mi abuelo, donde el corazón se inclina, el pie camina. El corazón es el que debe guiar cada uno de nuestros pasos y por eso tenemos que escucharlo. Tenemos que concentrar el amor y observarlo para saber hacia dónde nos está guiando. Si nosotros tenemos un corazón contraído, un corazón en miedo, pues lo que vamos a manifestar y lo que vamos a crear va a ser esa realidad. Si por el contrario estamos amando a plenitud cualquier situación que la vida nos ponga enfrente, las soluciones van a llegar. Vamos a producir tal nivel de soluciones en toda la humanidad si nos colocamos juntos en esa frecuencia del amor, que nos vamos a apoyar, vamos a confiar en nosotros y vamos juntos a construir
esa nueva humanidad, ese nuevo modelo, esa nueva versión de lo que queremos. Y simplemente quiero agradecerles por ser. Y gracias por este espacio, gracias Martín, gracias Franklin, y gracias a todos los que me dieron este pedacito de tiempo para compartir con ustedes. Me gustaría ahora, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, son bienvenidos para que abordemos todo y amemos más. ¿Qué les parece? Bueno, mi estimadísimo, a mí extraordinario. O sea, yo aquí tomando nota me encantó la técnica del foie. Creo que ahí se hila perfecto, porque al final es en el plexo solar, si no me equivoco, donde se condensa toda esta parte, ¿no? Y desde ahí manifestamos, desde ahí creamos. Entonces, cuando esa emoción se contrae, o sea, y estamos en una vibración baja, ¿qué estamos creando, no? ¿Cuál es la resonancia que estamos enviando? ¿Cuál es la energía que estamos creando? Entonces, creo que no se trata de simplemente evadir las emociones, sino reconocerlas, vivirlas y soltarlas. O sea, soltarlas si no está contigo, si no es eso lo que quieres, soltarlas si no te pertenece, soltarlas si no va acorde con tu ser. Entonces, yo me quedo... Franklin, me gustaría agregar algo a eso. Adelante. El tema, a veces he discutido con mi esposa que, ok, Yolanda hace una pregunta allí, ya le voy a responder. Mi esposa, hemos discutido sobre el tema de soltar. Ella es psicóloga y tiene, digamos, su experticia en esa área. Hablábamos sobre el concepto de soltar. Y yo siempre pensé, yo dije, bueno, soltar, vamos a soltarlo todo y bueno, creemos la realidad nueva, pero resulta que a veces las dificultades podemos soltarlas, pero si no las trabajamos, no podemos trascenderlas. Y lamentablemente, o digamos como maestría de la vida, vienen nuevamente a nosotros con otras caras, con otras situaciones. Entonces ella muy brillantemente me ofreció un texto que se llama El elogio a la dificultad. Y ahí entendí que había que trabajarla. Luego comprendí, como les comenté, que debía amarla. Las dificultades son extremadamente importantes para lograr cerrar ese ciclo que nos está enseñando la vida y avanzar a otro. Si lo soltamos y no lo trabajamos, pues la vida se encarga de que la piedra vuelva a aparecer en el camino y pues nos volvamos a tropezar, a diferencia de si lo trabajamos. Por eso el elogio a la dificultad es tan importante. Busquen ese texto en internet, está muy, muy, muy bueno. Para que la gente refuerce esa y logre comprender por qué la dificultad es tan importante en nuestra vida. Gracias, Fran. Buenísimo, gracias a ti por compartirnos. Estimado Martín, te doy la palabra también porque sé que tienes algo que aportar a todo esto. Y complementando un poco lo de la dificultad y el soltar, eso hila perfecto con los 4 pilares de realidad que yo conocí a través de Matías Estefano, que creo que es un gran ser extraordinario con mucha sabiduría ancestral. Con gusto podemos trabajarlo algún viernes de mentalidad, para que conozcamos un poco cómo se manifiesta, porque ese soltar viene del desapego, y el desapego va anclado al morir, pero es el último paso del proceso. Y como tú dices bien, si estás en un segundo paso, en un tercer paso, soltar no es lo debido, porque no genera la trascendencia. No trascendiste esa dificultad en tu vida, y como bien mencionas, se te va a presentar con otra forma, con otra cara, con otra dialéctica, pero va a estar presente hasta que lo logres trascender. Entonces está buenísimo. Muchísimas gracias. Ahorita nos vamos con las preguntas. Mi Martín, primero que nada, ¿qué te pareció? ¿Con qué te quedas de todo esto? Gracias, Pedro. Creo que todo suma. Creo
que nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad de observar todo lo que está sumando o todo lo que podemos encontrar que sume. Porque a veces creemos que en la vida hay cosas que suman y restan, pero nosotros tenemos la libertad de ver, aún restando, viendo algo que sume, viendo desde el amor. Me encanta tu frase de todas las dificultades hay que amarlas, no importando lo que estemos pasando, no importando lo que... Y no, ojo, no es cegarnos, no es no verlo, no, observarlo, hacernos consciente de eso y amar eso. En su momento, grandes iluminados nos lo enseñaron. O sea, ¿cómo podemos amar a veces el dolor? ¿Cómo podemos amar la crisis? ¿Cómo podemos amar, llámale a los enemigos? Creo que eso hace que vayamos creciendo. A veces a mí, en lo personal, me ha costado bastante quedarme callado siempre en esta parte, en ese momento de querer contestar, de querer decir, de querer debatir, de querer confrontar. Parte de lo que he intentado hacer es escuchar, porque cuando nosotros, aún escuchando, esto me encanta, porque aún escuchando, queremos escuchar a nuestra manera. ¿Sí? Escuchar desde una manera a lo mejor neutra, desde una manera de aprendizaje, eso nos genera crecimiento, nos genera avance. Entonces, y tomando en cuenta cada una de estas frecuencias, yo creo que ahí hay un punto de partida, ahí hay un crecimiento. A veces conectarnos a este tipo de charlas y que sea que todos participan, al final todos nos llevamos un crecimiento. Cuando la gente dice es que yo caí hasta el cero, caí, me vuelvo a levantar, yo siempre les he dicho, a veces si todos los días nos llevamos un aprendizaje, si todos los días aprendemos algo, por mínimo que sea, una, no caemos hasta el cero, y dos, creo que sí hay un avance. Gente que nos ha dicho en estas charlas, es que yo siento que no avanzo. Por ejemplo, hace ratito Patti decía cómo hacerlo, yo no puedo. A veces desde el lenguaje ya nos estamos ahí como que enfocando al problema, ¿no? Entonces, gracias Pedro, gracias por sumar, gracias por todo esto que estamos logrando, y creo que día a día tenemos la oportunidad de crecer, de avanzar. Así que ahora sí, abrimos un espacio de preguntas. Buenísimo. Bueno, se las leo aquí. Yo creo que las preguntas inicialmente, bueno, mi estimadísimo Pedro, que tiene el tema aquí, la batuta hoy, nos comparte, y cualquier complemento que desde nuestro alcance, nuestro conocimiento podamos sumarle, también lo haremos. Yolanda dice que si puedes explicar un poco más la técnica del FUA. O sea, me imagino que es la parte de implementación, que quizás hacer la simulación de que lo estás haciendo. Con gusto, Fran. Justo pensaba en cómo hacerlo aquí en este espacio, ¿no? Como les dije, el FUA es la contracción, ¿sí? Entonces, en el momento, en la situación, en la circunstancia en donde se encuentren en alguna de esas frecuencias contraídas, que las logren identificar, contraigan todo su cuerpo. Cierren los ojos un momento. Luego de que cierren sus ojos, enfoquen toda esa energía de rabia, de dolor, de dificultad, de tristeza, de miedo, y presionen fuerte, 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 y quédense allí concentrando toda la energía en el estómago, ¿sí? Tomen una respiración profunda. Luego de que tomen la respiración profunda, hagan el fuá con toda su fuerza. Que esa fuerza, esa inhalación que acaban de tener y que concentraron allí, luego cuando digan fuá, que va a sonar, fíjense esto, va a sonar muy fuerte, y traten de que
explíquenle a la gente previamente que no están locos, sino que simplemente están desarrollando una técnica para canalizar su energía. Cuando hagan esa inspiración y tengan concentrada la energía en sus plexos solares, en su abdomen, y también en sus pulmones, porque va a ser el impulso para sacar eso y para subir la frecuencia. Luego de que tengan eso bien concentrado y que tengan suficiente aire, hagan ¡fua! Y vibrenlo completo. Una vez que lo tienen, ahí en ese momento en que termine el ¡fua!, en ese momento entran en un balance distinto. Y la energía dejó de ser negativa o contraída, sino que su cuerpo naturalmente se relaja. Esa es la técnica del ¡fua! Creo que quedó claro ahí, bueno, Yolanda y todos de qué trata. Me parece que es súper práctica. Aparte que hay algo que no todo el mundo se da la oportunidad quizás, ¿no? O de hacerlo de manera consciente. Los gritos reactivos y el no sé qué, y la rabia y la ira, al final provienen de ahí. Pero si lo haces, como tú nos estás compartiendo con esta técnica del ¡fua!, es hacerlo consciente. O sea, hacerlo consciente, intencional, y poder liberar toda esa energía contraída, toda esa emoción que está ahí contraída, liberarla de manera consciente, obviamente te genera, yo diría que hasta un estado de, después que lo haces es como que, soltaste, ¿no? Y obviamente ahí, ya sacando esa emocionalidad y toda esa ira y todo ese estado mental, entras ya en algo más, ok, ahora sí, vamos. Además, perdón por Adelante. por la interrupción. Digo, me conecta bastante con mi niñez, cuando a veces soportamos que nos bulleen, soportamos que suceda algo. Lo conecto bastante con esa parte porque yo me acuerdo que de niño me pegaban o me bulleaban o me decían, y yo como que esa energía la canalizaba de una manera tal vez inconsciente, y después ahí había mucha energía. Fíjate, un poquito en contraste con lo que decía Frank, porque más allá de que también nos podamos quedar en esa pasividad, en esa tranquilidad de haber desahogado, también podría dar mucha energía. Y creo que ese es el objetivo. Y entonces, después de concentrar toda esta energía, entonces en el momento de la erupción, llamémosle así, bueno, pues se llena uno de mucha energía. Tan es así que en su momento de niño, bueno, pues yo era capaz de poder golpear a otro niño, hasta el más fuerte, ¿no? Creo que Yo lo puedo comparar con esa parte, ¿no? sí. Y al final no deja de ser un tema de cuerpo. Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de corporalidad, cuando yo les digo que tu cuerpo tiene una memoria, cuando yo te digo que si nosotros descubrimos esta parte corporal de nosotros mismos y nos conocemos, dado que nuestro cuerpo es el vehículo y logramos conocerlo, entonces esto hace que, digo, tomando un poquito la pregunta ¿dónde está? No, de Patty, que decía, pero a veces no se puede o no sabemos cómo soltar. Nosotros podemos estudiar N cantidad de técnicas y alguna pudiera funcionar, pero la que más funciona es la que yo descubra de mí mismo, ¿sí? Cuando yo logro tocar mi esencia, mi cuerpo, mi corporalidad, mi historia, mi anatomía, toda la parte fisiológica, y logro conectar conmigo, tal vez ahí pueda yo descubrir algo de mí. Y una vez descubriéndolo, claro que las técnicas, claro que las formas funcionan, pero tal vez puedo descubrir una propia. Entonces, ahí, en esa concentración de energía, yo puedo soltar, ¿sí? A veces no lo hacemos consciente, pero todos los días estamos haciendo cosas inconscientes, ¿sí? Cuando lo hacemos consciente, lo reconocemos y es más fácil de
repetirlo y repetirlo ya como una técnica. Venga. Bueno, listo, vamos a responder aquí las preguntas. A ver si la técnica es muy clara, gracias. No importa lo que digan, dice Yolanda. Hay que hacerlo para liberar todo eso que contraemos. Está buenísimo. Pati, a veces no sé qué se puede. Ok. Ya. Pero a veces no se puede o no sabemos cómo soltar, ¿no? Lo que estaban precisamente hablando ahorita. Entonces, nada, yo creo que queda muy clara esta parte de como técnica, primero identificar cuáles son las emociones y los estados. Y hablabas un poco de biodescodificación, creo que está buenísimo. Mi esposa está indagando un poco más en esa área. Si estás conectada, que creo que ya la conexión es tanto. Ah, ok, aquí nos está escribiendo ella. Es así, chicos, para mí el caos, la dificultad, la crisis, realmente lo que me dejan es aprendizaje. Cuando lo hago consciente, amando a cada situación, además sacan lo mejor de mí. Uf, brutal. Sí. Adelante, Pedro, que quería decir algo con eso. Bueno, quiero mencionarles dos cosas. Usualmente, imagínense una escena cotidiana. Van camino a su trabajo. Ese día, si tienen auto, hay un tráfico horrible y empiezan a gritar y, y a tocar corneta. Y en ese momento o en ese tránsito, mientras que llegan al trabajo, ahí están drenando esa energía o la están utilizando de una manera determinada. El punto es cómo utilizamos esa energía en algo que nos favorezca, en algo que nos construya, porque esa energía puede ser destructiva, así como mencionaba Martín, que cuando somos chicos nos enojábamos tanto que podíamos golpear al más grande y hacerlo caer. Pero el tema es que, ¿qué construimos con eso? A diferencia de lo que planteo con el FUA, es que haya una canalización consciente de esa energía y luego balanceemos nuestro organismo para tener una mente más clara, una mente más productiva en función a cualquier cosa que queramos hacer. Y lo segundo, me parece algo muy interesante. Mi esposa Alejandra Daza también mencionó un comentario. Ella pregunta, ¿se imaginan un videojuego sin obstáculos? Y es verdad, no hay videojuego que no tenga obstáculos. El obstáculo es lo que lo hace divertido. Entonces, pues en algunas circunstancias podemos ver las dificultades como cosas que son insuperables, que son la montaña que no nos deja atravesar y que nos agota. Pero resulta que una vez que cruzamos la montaña y miramos hacia atrás, ha sido la mejor de las experiencias de nuestra vida. Entonces, hay que elogiar a la dificultad, hay que amar a esos obstáculos y trascenderlos, porque son los que justamente nos está poniendo la vida para enseñarnos. Yo Creo que, digo, esto me lleva a un ejemplo claro. En un equipo de fútbol, cuando está en la final o cuando está un equipo de fútbol en un estadio completamente lleno, no se trata de golpear, no se trata de morder, no se trata de golpear a los contrincantes. Se trata de canalizar esa energía con una técnica, con un juego de equipo, con una estrategia, con una técnica, jugando cada quien su papel, jugando cada quien su posición, y el objetivo es terminar ganando, llamémosle la batalla, ¿no? Pero con técnica, con amor, con pasión, con una estrategia, ¿sí me explico? con enfoque. Con enfoque. Entonces, ¿qué de extraordinario tendría yo llegar a un estadio vacío con mi pelota e irme hasta la otra portería y meter gol? Digo, no tendría nada de extraordinario. ¿Por qué? Porque muchas veces adentro del juego de la vida, me encanta una frase que dicen que la vida es un juego, solo que con reglas. La misma vida es un juego, pero con reglas. Entonces, la vida
creo que es parte de, poniéndolo como este ejemplo, esta cuarentena o esto que estamos pasando y después también, porque el problema o la situación no es lo que estamos viviendo ahorita, también lo que viene posteriormente, ¿cómo lo vamos a tomar? Si lo tomamos con esa técnica, con ese enfoque, con esa estrategia, con esa pasión, ¿sí? Con ese amor, más allá si ganamos o perdemos, creo que haciendo nuestro máximo lograremos resultados extraordinarios. Y ojo, porque podríamos haber perdido el juego, pero cuando yo hablo de un resultado extraordinario, entonces me deja una satisfacción interna, ¿sí? Más allá de ganar o perder, porque claro, al final lo que buscamos es ganar, y si es posible ganar 5-0, pero más allá de eso, de ver ese resultado, ¿cuál es el proceso que me está llevando en este juego de la vida para poder culminarlo amando todo esto? ¿Para qué? Para volverme a preparar e ir por otro juego. Porque al final creo que la vida es eso. Vengo, me vuelvo a preparar, me vuelvo a concentrar porque voy a otro juego. Y estamos en esta constante de estos partidos extraordinarios. Un abrazo, mi querida gente. Pues creo que eso sería todo. Si alguien tiene algo que agregar solamente para ir cerrando, exactamente en este momento cumplimos los 60 minutos. Si alguien tiene una colaboración, algo que sumar o una pregunta, y si no, pues nos vamos despidiendo. Aquí bueno, primero, Ale, saludo, no había visto tu comentario. Gracias, Pedro, por hacer la salvedad ahí. Y comparto eso, o sea, la vida para mí es una aventura. Yo le llamo aventura a la vida y es súper importante. Que aburrido fuera si no tuviera retos. O sea, al final somos seres capaces de sobrepasar cualquier reto que se nos presente, porque si no, no nos estuviera pasando. Y si lo ven muy grande, una roca muy grande, rómpanlo en pequeños objetivos o pequeños retos o problemitas y listo, vayan poquito a poco. Aquí mi esposa hermosa, Rosalind, dice, y las emociones de baja vibración, lo que me han permitido reconocer, y las emociones de baja vibración, lo que me ha permitido es reconocer patrones. ¿Cómo suelo comportarme de forma inconsciente? Esas respuestas automáticas que salen de mí en esos momentos de rabia, de miedo, de ira. Y me he dado cuenta que la mayoría de esos patrones no me pertenecen. Entonces me pregunto hoy cuántas veces he tenido miedo por algo que no es mío realmente. Eso es perfecto, porque eso es un trabajo, o sea, que debemos hacer todos. Gracias por compartirnos eso, porque creo que a mí, en lo particular, lo que más me cuesta, lo que me ha costado es identificar patrones. Gracias que tengo esa aliada maravillosa que es mi esposa y a través del reflejo me muestra de dónde pudieran provenir o que eso es un patrón y entonces entro en cuestionamiento, en introspección y de identificarlo. Y cuando lo identifique, ojo, no es que esté mal que sea un patrón, sino solamente ver si lo haces tuyo o si no es tuyo, o sea, si es adquirido, si es de algún familiar, si es de algún ser, si es de alguna forma que haya provenido, si es tuyo, lo tomas y lo adoptas y lo aceptas y te haces consciente de que es un patrón que forma parte de ti. Pero si no es tuyo, si no quieres, si no resuenas con eso, si no está dentro de su esencia, si no quieres en tu vida, entonces reconócelo, agradécelo y suéltalo. O sea, en lugar de eso, suelta eso y pon uno que sí vaya contigo. Entonces, es brutal esa parte. Yo me quedo con eso. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron hoy. Seamos multiplicadores de esto. Creo que es un mensaje que hemos sido consecuentes. Compartan con más personas. Esto es algo que mientras más energía. Y mientras más energía, más valor. Y así vamos a ir creciendo. Entonces, sean multiplicadores, sean ustedes también semillas de llevar valor a otra persona. Son muchas cosas que vienen maravillosas. O sea, se da la oportunidad de conectarse Pedro, otras personas que ya se puedan sumar a este tema. Si los que están aquí tienen un área que trabajan, avisen. O sea, al final es compartir ese valor de parte y parte y creo que es un espacio maravilloso.
Te agradezco, Pedro, te agradezco, Martín, y todos los que se conectaron. O sea, la gratitud, recuerden, es lo que alimenta más que un plato de comida, como lo puse en estos días. O sea, agradecer llena más que cualquier comida que puedas ingerir. Yolanda, solo agradecerles, leo por aquí, solo agradecerles, aprendo mucho y sobre todo me ayuda bastante. Les cuento que estoy tomando más agua y claro, etiqueté mi botella con amor, respeto, tolerancia, responsabilidad y pues ahorita muy buena la técnica del foie, voy a aplicarlo. Ah, buenísimo, está codificando su agua. Excelente técnica. Y Pedro, ¿algo que quieras hacer para despedirte? Sé que vas a estar de manera consecuente, vamos a seguir en este espacio, pero hoy, bueno, algo Me para... gustaría, Franklin, retomar un comentario de Eloísa Tenorio, Ajá. que comenta y dice: mil gracias, el universo los colme de bendiciones, los amo. Me gustaría cerrar con esto que aprendí de una persona muy, muy querida, un maestro, se llama René Salazar. Fue la primera persona que me dijo: te amo, hermano. Cuando me dijo te amo, hermano, eso me generó un ruido interno, porque desde mi concepto venezolano el machismo era una cosa como que, bueno, ¿cómo que me ama? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y resulta que en ese momento descubrí que tenía una cantidad de tabús respecto a la palabra, que me bloqueaban el potencial, un mayor potencial. Y cuando ella dice bendiciones, los amo, y tú dices también los amo y los bendigo, creería yo que ahí hay claves para seguir avanzando en este proceso. Yo les mencioné amar las dificultades. Entonces, bueno, hay un tema transversal allí que es el amor para poder trascender lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias y con todo el corazón participo y con mucho amor participo para ofrecerles lo que sé y mi experiencia. Agradezco el espacio a Bango, a Martín, a Franklin y a todos los que están aquí conectados con nosotros. Y bueno, de ahora en adelante, quien quiera practicar el foie, que lo haga con todas las ganas y con todo el amor, porque para eso lo hicimos, para eso quisimos compartirlo con ustedes. Quiero reconocer públicamente a Yolanda y Patti, que ahora sí ya pusieron sus cámaras. Qué gusto. No es obligatorio, pero mientras más pongan sus cámaras también para nosotros es observar las facciones, es observarnos al final, conocernos. Entonces, Yolanda, qué gusto conocerte. Y Patti por aquí, que creo que ya sabemos quién es Patti. Bienvenida y toda la comunidad que se está uniendo. Este mensaje va para todos. Ve por una persona más, que ojalá y podamos haber aquí 40, 50, 60 personas y que día a día nos sigamos retroalimentando. Esto tómalo como una técnica, esto tómalo como una práctica por la mañana, ¿sí? Más allá, si estás hablando con iluminados, con gente que sabe mucho o menos, no, es compartir esto que vamos aprendiendo, que vamos todos los días leyendo, encontrando. No nos veas como los grandes maestros, ¿no? Creo que al final todos somos igual y solamente abrimos un espacio de crecimiento, de charla y de charlar los tres, Frank, Pedro, yo, de charlar, pues mejor lo hicimos público y ya tiene como un poquito de más enfoque. Y entonces, ve por una persona más y que nos conectemos esta hora, porque ya se convirtió, antes era media, ya se convirtió en una hora. Que esta hora por la mañana sea de conectarnos a la energía vital, de conectarnos todas las mañanas para que después de esta hora vayamos por nuestras actividades todos los días con una visión diferente, con una energía diferente, con amor para hacer nuestras actividades del día a día. Así es que ve por una persona, tómate este reto, ve por una persona más para que el día de mañana por lo menos seamos más de 40 personas. Les mando un abrazo y creo que hoy tenemos esta oportunidad de aplicar lo aprendido. Recuerda, hay que aprender y aplicarlo.
aprender y aplicar. Una vez aplicándolo hay que repetir. Entonces, les mando un abrazo, bendiciones y seguimos en contacto todos los días 7:44. Bueno, ya se va a acabar la primera temporada. Ya se va a acabar la primera temporada. Recuerda que la primera temporada era de 11 días, pero bueno, estamos pensando a lo mejor retomarla o continuar. Les mando un abrazo y bendición. Bye, los amo. Gracias, los amo y los bendigo. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que se conectaron. Que tengan un extraordinario día. Voy a dejar aquí una canción muy acorde con todo esto que acaba de ocurrir al cerrar, que habla del amor. Es de Darwin Grajale también, que dice: el amor es una decisión. Así que los dejo, los amo y los bendigo. Bye, bye. Bendiciones. Es una decisión mirarse por dentro y buscar lo sublime que tiene el encuentro, con la claridad de verse a sí mismo, observando al humano que tiene preguntas y quiere respuestas para hacer su vuelo y alzar su cometa hacia la libertad y expandir su conciencia, expandir su conciencia, expandir su conciencia. Porque el amor es una decisión, 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 Es una decisión, juntar la familia y sentir el poder que fluye en la sangre, guardando la historia donde está la raíz y se siente el origen que puede sanar el temor y los miedos para perdonar los errores causados y volver a sentir que somos hermanos, que somos hermanos, que somos hermanos. Porque el amor es una decisión, 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 Es una decisión, servir a la tierra y sembrar la semilla que da la cosecha, del fruto impregnado de lo más profundo que llevas por dentro para conservar el justo balance del agua y el fuego, del aire y las piedras, que son la sustancia, que forman la esencia, Ya es una decisión dejar que la dicha que inunda la mente del hombre que sueña se vuelva una acción. Encuentra la llave del cielo en la tierra, del cielo en la tierra. Es una decisión dejar que la dicha que inunda la mente del hombre que sueña se vuelva una acción. Encuentra la llave del cielo en la tierra, del cielo en la tierra. El amor es una decisión.